comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, y aquí empezamos un nuevo encuentro de Café Mercosur, el número 52, con la doctora Daniela Burlini desde Rosario. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Qué tal? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Hoy tenemos a Osvaldo con ausencia justificada. Vamos a ver después si se puede reincorporar. Pero si no, no se pierde nada, ¿no es verdad, Daniela? No, lo estamos esperando, por favor, sí. Vamos a empezar entonces con una sección Una Adentro. La buena noticia de la semana, y esta semana esta buena noticia tiene carácter histórico y tiene que ver con la condena en la ciudad de Mendoza a cadena perpetua a los jueces cómplices de la dictadura militar de Argentina. Estamos hablando de los ex magistrados federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano, y que recibieron la pena máxima por ser declarados partícipes primarios de secuestros, tormentos y homicidios cometidos durante la dictadura en Mendoza. Es un poco lo que estábamos hablando en el programa anterior, ¿no es verdad, Daniela, cuando hablábamos de la participación de los jueces en la dictadura? Sí, era digamos como algunos dicen, una deuda que tenía el Estado de Derecho, la responsabilidad del Poder Judicial, de la parte civil, algunos dicen la pata civil en esto. Lo que pasa que, bueno, demoró bastante en salir la sentencia, si bien todavía no están los fundamentos, sí están las condenas. Me parece que va a haber un antes y un después en el derecho a partir de la condena a los jueces, sobre todo por el impacto que va a tener, cómo se va a propagar, ¿no es cierto? Porque estos no son los únicos jueces que han sido responsables, sin embargo son a los únicos que se los ha condenado hasta ahora, pero creo que a partir de esta sentencia va a haber mucho, van a escribir muchísimo a favor y en contra, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil que el Poder Judicial se juzgue a sí mismo, y podemos ver todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la mega causa en Santiago del Estero, donde hace prácticamente 2 años que la causa está parada porque los jueces siempre consiguen alguna chicana, o por medio de algún fiscal o por medio de algún otro abogado defensor que plantea alguna cosa, muchas veces hasta rayando con lo absurdo, para poder parar las causas. Por eso esta causa es tan importante, por eso que has colocado, Daniela. Sí, aparte la trascendencia jurídica de considerarlos a los tipos autores penalmente responsables, partícipe primario penalmente responsable de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenaza y por haber durado más de un mes en 4 hechos. Bueno, eso lo dicen a Petra Recabarren, que si vos, desde la teoría del delito, es como si fuera un giro copernicano esto, porque a los tipos le meten partícipe primario siendo jueces. El concepto de partícipe primario es el que presta una ayuda de tal importancia de que si no existiera no se hubiera podido realizar el hecho. Entonces ellos dicen que los fundamentos que se adelantaron, ¿no? Si ellos no hubieran rechazado los habeas corpus, si ellos si hubieran, una cosa era rechazado y otra cosa es contestarlo en forma negativa y mirar para otro lado, no se podría haber llevado adelante el genocidio que se llevó, y los colocan en la figura del partícipe primario, digamos, extendiendo la responsabilidad, hecho que no se hizo nunca. Es muy interesante porque no es por omisión, es por acción. No hay omisión. Porque en realidad el accionar de los jueces consistía en, como bien habías dicho, Daniela, en rechazar los habeas corpus y además imponerle las costas para que económicamente
no pudieran seguir buscando a las personas, claro. Litigando, seguro, sí. Y creo que los jueces fueron un poquito más allá, porque me parece que la querella había pedido por omisión y ellos lo pusieron directamente como partícipe primario, ¿viste? La verdad que es una lástima que haya tenido tan poca trascendencia en los medios, en todos. Y esto se va a estudiar en la Facultad de Derecho, en las cátedras de Penal 1, digamos, en la parte general, en toda la teoría del delito y la teoría del acto, ¿no? Toda la teoría del mundo entero, me animaría a decir, de Daniela. Yo te diría que sí. La verdad que estos tipos pasaron a la historia. Igualmente está digamos, abierta los recursos. Pienso que la defensa van a recurrir. Sí, lógicamente, pero más allá de lo que pueda llegar a pasar con la causa, si los van a absolver, qué pueda llegar a pasar, no importa. Ya digamos que este fallo ya es histórico. Significa una nueva mirada del derecho, ¿no? Y aparte, por ejemplo, también le dan, dice, por ejemplo, lo absuelven a Petra Recabarren en el caso de Raconto por falta de acusación fiscal. O sea, al fiscal también le dan, no acusó y bueno, como no acusó lo tienen que absolver. Y hay alguna que otra absolución, hay alguno que dejan suelto. La página del Centro de Información Judicial está la sentencia para el que la quiera leer, está colgada. La página es www.cij.gov.ar y hay un comentario y entonces en el comentario detallan el listado de los imputados y las penas que le dan. Bueno, Daniela, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Bueno. Te propongo que escuchemos la última canción de Chico Buarque, que se llama Tua Cantiga, ¿bien? Bueno, a verla, ¿cómo es? No la conozco. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se desalmado te faz chorar, deixa cair lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, faz fazer manha, me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim,
no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti. Bueno, seguimos entonces con el programa, ahora con la presencia de Osvaldo. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo están? Disculpen Hola. la demora. Extrañándote un poco, Osvaldo, extrañándote un poco. Oh, qué mala suerte que tienen si me extrañan a mí, pero bueno. Es que estábamos queriendo hablar de buenas noticias, entonces vamos otra vez con otra noticia positiva, una adentro. La buena noticia de la semana. Y esta vez parece que va llegando al fin el calvario de Milagrosala, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorga una medida cautelar al considerar arbitraria la detención de una diputada del Parlasur, nada más ni nada menos, ¿no, gente? Tema que ya habíamos hablado varias veces en el programa y del cual no nos cansaremos nunca de hablar porque es tal vez una de las situaciones más kafkianas que ha pasado la justicia últimamente, ¿no? Sí, realmente. Lo que ha hecho es negarle los fueros y durante más de un año y medio negar la posibilidad de la libertad, que es lo que decía todos los organismos internacionales, hablaban sobre lo mismo, ¿no? Sí, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inclusive remite al grupo de tareas de la ONU, ¿no? Que ya había recomendado la libertad. Aquí específicamente la Comisión Interamericana dice que se pide por las condiciones en las cuales está detenida. No entra, lógicamente, en el mérito de la causa, ¿no? Ellos vinieron a ver cómo estaba y por eso recomiendan que se la deje en libertad porque corre peligro la vida de Milagrosala. Pero eso no significa que de fondo no esté arbitrariamente presa, como ellos mismos reconocen al remitir a lo que había dispuesto el grupo de tareas de la ONU, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué ocurre. La comisión concluyó que la señora Milagrosala se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan riesgo de un daño irreparable. Recordemos que Milagrosala parece que ha adelgazado aproximadamente unos 20 kilos y no solamente ella, como también las otras presas de la Tupac Amaru están sufriendo tortura psicológica en la cárcel de Alto Comedero, lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo constatar y por eso que toma una medida tan cautelar tan fuerte, ¿no? Tan determinante, digamos. Pero que no creo que con justicia o con respeto a la ley no se adentra a juzgar la culpabilidad o no de Milagrosala, solamente habla de las condiciones arbitrarias de detención y que corre en riesgo su vida. Me parece que lo que se conoce de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es totalmente ajustado a derecho, a tal punto que entre ayer y hoy, el gobernador de Jujuy, Morales, ha cambiado un poco la posición y ya dice como considerando la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que hasta el viernes no, su decisión era que se ajustaba perfectamente a derecho la resolución de los jueces de Jujuy. El procurador jujeño también
recomendó que se cumpla con la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se le otorgue la prisión domiciliaria. Aunque también Morales insistió por Twitter también de que le causa mucha pena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defienda a una corrupta. Y acá viene un planteo que les hago, gente, y me parece que este señor Morales nuevamente está tomándose atribuciones que no le corresponden. ¿Por qué él dice que Milagros Salas es corrupta? Los que dicen si ha cometido delito de corrupción o no son los jueces. Él no es juez, el gobernador Morales no es un juez. Lo que pasa es que me parece que a las autoridades se les sube a la cabeza el poder y cree que es omnímodo ese poder. Pero él no tiene por qué decir si Milagros Salas es corrupta o no. Está siendo investigada y todavía no se ha llegado ni cerca de lo que podría ser una sentencia. La única sentencia que firme que tiene Milagros Salas es por, daño agravado contra el patrimonio público por haber arrojado huevos contra el colegio de escribanos y nada más. Eso no tiene nada que ver con la corrupción, en un proceso totalmente cuestionable, como ya lo habíamos analizado en su momento. Entonces, ¿pero por qué Morales sigue insistiendo con la teoría de la corrupción? Él no es juez para determinar eso. ¿Qué les parece? Sí, la verdad que aparte ni siquiera se le acusa de haber arrojado los huevos, de instigar a arrojar huevos. Sí, hubo un programa que estuvimos charlando de lo que era la instigación. Claro, por eso ni siquiera se dice eso, ¿no? La instigación a cometer delitos lo habíamos charlado en otro programa y que, digamos, la mayoría de los autores entienden que es un resabio bastante del derecho penal de autor y es bastante autoritario, porque el solo hecho de decir anda que malo, ya le meten la instigación a la destrucción del patrimonio público. Es un delito que sirve para estos casos, para meter preso a los opositores políticos. La cuestión que se diluye mucho entre el Poder Ejecutivo y Judicial en las provincias es porque recordemos que el caso del gobernador pone en la Corte a 2 jueces que los había sacado del Poder Legislativo, que eran del partido de él. La Corte la integran 2 ex legisladores, en donde la independencia está bastante en crisis, porque los designa él y eran del partido de él, digamos. Para lo cual tuvo que ampliar la cantidad de miembros de la Corte para lograr esa especie de mayoría automática que nos tenía acostumbrado en el gobierno. Sí. Este habla de corrupción ajena, digamos. Sí, pero sí. De manejos de poder propio no, porque el poder judicial está, digamos, la base, la cúpula del poder judicial está bastante cuestionada, es bastante cuestionable. Lógicamente, si yo pongo 2 amigos míos, los pongo a ustedes 2 a que me resuelvan mis problemas, tengo asegurado que me van a resolver a favor todo, ¿no les parece? ¿Vos decís? No, yo creo que ustedes pueden llegar a traicionarme. Bueno. Por eso que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que también había sido por su vez diputada del Partido Radical, del mismo partido de Gerardo Morales, puso al yerno, que el yerno no lo iba a traicionar. Entonces el fiscal que lleva la causa Milagros Salas es el yerno, inclusive cuando no le correspondía porque él no estaba de turno, no era competente en su momento. Cuando fue el mes de enero del 2016 por la causa de la CAMPE, que es la causa por la que ella queda privada de la libertad en prisión preventiva y la que genera toda la serie de allanamientos para buscar las pruebas para iniciar las otras causas que vienen después. O sea, caso de persecución judicial pocas veces visto en la historia de la Argentina de los últimos tiempos, ¿no, gente? Sí, lo que yo escuché decir por ahí, no sé si ustedes también lo habrán escuchado, que si Morales no la metía presa a Milagro no iba a poder gobernar Jujuy, que puede gobernar porque ella está presa y que por eso es el encarnizamiento, digamos, porque si no, no hubiera podido, porque con
con todo el poder de movilización que tiene, hubiera tenido una provincia muy inestable y hubiera durado poco. Eso es lo que se comentaba. No sé qué puede haber de cierto. Sí, lo del estado paralelo, no, pero sí, yo la verdad que posiblemente sea cierto, ¿no? Una mujer que consigue construir 8.000 viviendas en un sistema de construcción con una óptica que no es la óptica, no es la forma de ver de los empresarios tradicionales, con lo cual hace las casas más baratas en un cuarto de tiempo de lo normal, en un sistema de cooperativa, donde el espacio urbano tiene otra dimensión, porque es la dimensión vivencial y no simplemente la distribución de los terrenos de acuerdo a un loteo donde lo que priva es maximizar las ganancias de un empresario. O sea, es un choque muy, pero muy profundo. Ahora, que eso constituya delito, me parece que es muy, pero muy difícil, ¿no? Si políticamente Gerardo Morales podía o no podía gobernar, no me parece que eso sea motivo para inmiscuir a la justicia en este tipo de cosas. Y es un poco lo que dice Francisco Eguiguren, que es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando visitó Alto Comedero, ¿no? Y dijo que justamente los motivos por los cuales está presa Milagro Sala, justamente por eso, porque es una mujer indígena y porque tiene un gran poder de movilización social, pero que eso Sí, porque es una opositora. claro, y porque Es eso opositora. claro, y eso jamás podría generar podría ser motivo para que esté presa. Esa justamente es uno de los motivos, ¿no? Inclusive tiene que ver con lo que él también pudo ver en Jujuy, ¿no? Que es el hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios ya bastante límites con la tortura, la cantidad de procesos judiciales que se le han ido creando. Esto genera un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica y moral. Estas son palabras del propio presidente de la Comisión Interamericana, ¿no? De Francisco Eguiguren. Él pudo constatar todo este tipo de cosas. Sí, el justificativo político que tiene Morales es el mismo que decía Daniela, es decir, que si no sería imposible gobernar, que no podría. Eso es lo que él justifica. A mí me tocó hace unos meses, 3 meses atrás, estar en Jujuy y ir escuchando las diferentes radios y realmente hay se nota la influencia en los medios de la propaganda oficial. Los medios de comunicación son absolutamente favorables a Morales, sobre todo en Jujuy. Cuando nos vamos acercando más a la quebrada de Humahuaca o algo, ya se va separando un poco más. Hay una influencia muy grande y evidentemente lo que intentan es presionar o dejar de que la Tupac Amaru o Milagro Sala sea un jugador político en la política de Jujuy. Y es interesante, Osvaldo, esto, lo que estás colocando vos y lo que colocó Daniela, porque en realidad lo que está demostrando es el poco apego que tiene Gerardo Morales a la ley, porque eso va en contra del principio básico de la impersonalización de la aplicación de la ley penal. Nosotros no podemos aplicarle la pena a un determinado tipo de personas. La pena se aplica a actos y no a personas. Si puede gobernar o no puede gobernar, si la persona es rubia o es morena, si es alta o es baja, si es hombre o mujer, si es gorda, eso en principio son cuestiones que tienen que quedar fuera del derecho del proceso penal. Después veremos a la hora de aplicar la pena cómo se podrá morigerar la pena o agravarla de acuerdo a algunas circunstancias especiales de la persona, pero no para el hecho del proceso. No puede ser que una cosa sea delito por las calidades de la persona. Eso es muy parecido a la teoría penal del enemigo, ¿no? De época de los nazis. Y bueno, pero que en realidad Milagro es el enemigo para Sí, ella. sí. Y es lo que dice este señor Eriguren, Francis Eriguren, que es el presidente de la comisión, y lo destaca con todas las letras, ¿no? Que le quieren recalcar que es un caso muy singular por tratarse de una dirigente política y social, que independientemente de los delitos que se le imputen, y del tipo que sea, si se eligieran en función del ejercicio de su función de liderazgo de una organización cooperativa o no,
la están condenando por eso, porque es una dirigente social. Absurdo. Sí, bastante absurdo sería si aparte no tendría apoyo del gobierno nacional, ¿no? Que muchas de estas actitudes que lleva adelante Morales las puede sobrellevar porque lo apoyan el gobierno nacional. Y que lo apoya un poco la tosudez de Macri, ¿no? Porque tanto Garabano como Malcorra le habían sugerido que se desprendiera un poco, que se despegara de la postura de Gerardo Morales, que Macri decidió bancar a rajatabla. Ahora, después de esta cautelar de la Comisión Interamericana, un poco dijo, bueno, le mandamos todo a Jujuy, que Morales resuelva la cosa, ya que él armó todo esto, que lo desarme, ¿no? Pero durante mucho tiempo el presidente Macri endosó la conducta de Morales. Sí, a mí me da la impresión como que hizo como un juego del gato y el ratón, porque si bien pudo haber estado a favor diciendo que era una corrupta y que cómo puede ser que el hijo tenga auto y toda la campaña en contra, por una cuestión del no estado que tenemos nosotros federal, él sabe siempre que el costo político, si bien a él, digamos, le repercute, el que paga va a ser Morales, porque la justicia es provincial y la administración de justicia queda en cabeza del gobernador, o sea, del poder del Estado, o sea, ejecutar la orden del arresto domiciliario está en cabeza ahora se lo notifican al Poder Judicial de la provincia de Jujuy, y Jujuy tiene que ponerla libre y meterla, o sea, tiene que sacar una resolución que diga, bueno, le vamos a dar prisión domiciliaria. O sea, ¿cuántos días tienen? 15. Qué bueno que estás diciendo esto, Daniela, porque en realidad esto ya no depende de una cuestión nada más que judicial. Por eso que Malcorra, sabiendo del peso, el precio político que iba a pagar el gobierno argentino en todas las instancias internacionales, sugirió que a Macri que él intervenga por el caso de Milagro Sala. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que nosotros tenemos en Argentina una organización federal de la justicia, el que garantiza las resoluciones internacionales que son fruto de tratados internacionales, sí, el Estado Federal. Y es el Poder Ejecutivo del Estado Federal. Es el Poder Ejecutivo del Estado Federal. Entonces Macri no se puede hacer el sonso. Él tiene que articular para que se cumpla, porque él es el que tiene la cabeza visible del país, ¿no? Y bueno, y si el Estado después llegase a ser condenado pecuniariamente por desobedecer alguna de estas resoluciones, como puede llegar a ocurrir si uno lo hace, no va a ser la provincia de Jujuy, ni Gerardo Morales, ni la justicia de Jujuy la que va a pagar, va a ser el erario nacional. O sea, sí. Está excelente lo que acabas de decir, Daniel. Pagamos pues todos. Claro. La responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, sí. Me parece como que inclusive no sé si no tiene que pagar honorarios porque la ganaron a la cautelar los abogados del CEL y todo eso lo ganaron, se la otorgaron. Sí. El Estado argentino se debe haber opuesto y bueno, ahí tienen que pagarle honorarios. Pienso. Sí, creo que sí. Yo no leí el texto, pero sí. O sea, no se mete en el fondo, pero el fondo sería que está detenida ilegalmente, que tiene que tramitar en libertad el proceso. De todas maneras, me parece que también la posición que tiene el gobierno nacional en este caso es un poco la que está teniendo en las elecciones ahora próximas, tanto en las primarias como en las PASO, como en las generales, donde aparentemente no hay candidatos, sino que el único candidato es Macri en estas elecciones, porque en todos los lugares no importa quién encabeza la lista, sino que Macri en cualquier provincia es lo mismo, pasa acá en Santa Fe, pasa supongo que, o sea, creo que también esa postura que tiene en la provincia de Jujuy con respecto a Morales de asumir en cierta medida Macri esa defensa es funcional a esa política electoral que va a tener durante este año. Me parece a mí, no quiero decir que sea la idea, pero me parece que también es funcional a su política electoral. Sí, aparte que política electoral y más que nada
campaña publicitaria, ¿no es cierto? A los corruptos los queremos presos, los metemos presos, eso es todo parte de una campaña. Ellos lo esgrimen como un logro, digamos, ¿no? No, inclusive está dentro, lo dejó explícito Macri cuando salió a defender la prisión de Milagro Sala. Las palabras que usó Macri definen un poco que es una tarea, una política simplemente electoralista. Cuando él dijo, bueno, hay mucha gente que cree que Milagro Sala es corrupto y ha cometido delitos. O sea, parece que es una cuestión de encuestas, ¿no? Si las encuestas dicen que Milagro Sala es corrupto y cometió delitos, vamos a mantenerla presa. ¿Se acuerdan las palabras de Sí, Macri, sí, ¿no? sí. Que Sí, que lo hizo. Más o menos textuales, creo que fueron algo así, ¿no? Sí, que la usó aparte cuando hablaba de la detención del opositor en Venezuela, que dijo, sí, pero Milagro Sala es culpable, según piensa la gente. Leopoldo López no es culpable, ¿no? Él mismo estableció esa misma lógica que vos estás diciendo en la comparación. Y bueno, ya que hablaste de Leopoldo López, Osvaldo, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en Venezuela con esta constituyente, pero les propongo que antes hagamos una pequeña pausa musical y escuchemos a dos cantantes bastante interesantes, ¿no? A Paloma del Cerro y a Miss Bolivia, y una canción llamada Curandera Curando. ¿Bien? Dale. Ay,
Bueno, como estábamos hablando en el trecho anterior del programa, ya que Osvaldo había hablado de Leopoldo López, vamos a ver un poco la situación actual de Venezuela después de las elecciones para la Asamblea Constituyente, en la cual, a pesar de todos los augurios, todos los boicots, toda la campaña contraria que le hicieron todas las principales agencias internacionales de información, ¿no? Consiguió nada menos ni nada menos que la cantidad de 8.089.320 votantes, o sea, 43% del padrón. Recordemos que en Venezuela las elecciones no son obligatorias, son optativas, y esto significa que votó más gente ahora en las elecciones para la Asamblea Constituyente que en las elecciones para la presidencia cuando lo eligieron a Maduro, ¿no? O sea, un récord absoluto y bueno, la campaña contra que había hecho los sectores de derecha, justamente un poco liderados por Leopoldo López, que ahora está en prisión domiciliaria, pero no obstante eso sigue trabajando políticamente desde su hogar, inclusive desde su cuenta de Twitter. Es interesante, ¿no? Una persona que tiene prisión domiciliaria poder usar el Twitter para arengar a la tropa, está bastante bueno eso, ¿no? Sí, no solo diríamos que hubo oposición, o sea, que la oposición intentó detener las elecciones o boicotearla todo lo que pudo, sino que realizaban piquetes en las calles para evitar que la gente llegara a votar. Realmente el comportamiento nada cercano con la democracia que tuvo la oposición en este caso, que hizo todo lo posible para evitar que la gente se acerque a los lugares de votación. ¿Cómo piquete, Osvaldo? ¿Cómo piquete? Tenés que hablar con propiedad. Según el diario Clarín, no hubo piquete. ¿Qué hacían? Nuevas y peculiares formas de manifestación de la oposición. Claro, la oposición se manifiesta de diferente manera. Peculiarmente. Peculiarmente. Claro, son las famosas trancas. Y en el Clarín decían que consistían exactamente en cruzar de lado a lado de las calles alambre de púa justamente a la altura del pescuezo de los motoqueros, ¿no? O sea, eso no es un piquete homicida, no es una actitud horrible. Esas son las nuevas y peculiares formas de manifestarse que tiene la oposición, ¿no? Sí, la verdad que realmente son innovadores, vamos a reconocer que realmente son innovadores. Los títulos de Clarín digo que son innovadores. Sí, realmente son los maestros del eufemismo. Son como allá reprimen y acá, ¿cómo era el giro idiomático que usaron en PepsiCo? No me acuerdo ahora. Y debe ser llaman al orden. No sé si era llamar al orden, me parece que no, que había, no sé, había movimientos de izquierda, pero no me acuerdo qué giro idiomático usaron para evitar lo de la represión, que en Venezuela en todo el diario dicen lo mismo, ¿no? Que reprimen, siendo que la mayoría de los muertos que dicen que hay, que ya de por sí que haya uno ya es mucho, ¿no? Pero la cantidad que ponen no serían solamente, muertos de la oposición, sino que muchos serían provocados por la misma oposición en los ataques que le hace a la policía y a las demás fuerzas del orden y a la propia gente chavista. Hay de los dos lados, según Pedro Brieger, que es un comentarista internacional que estaba en la TV pública, ¿se acuerdan? Sí. Está en este momento en Venezuela. Y él dice que, bueno, que en realidad uno no puede ponerse a contabilizar si de un lado seguro, o del otro, pero hay no de la los manera. dos. Claro, pero lo que sí, uno no puede hacerlo, pero el que lo hace, evidentemente, son los medios argentinos. La Nación y Clarín viven contándolo de esa manera. Sí, concuerdo con vos, Osvaldo. Sí, es la famosa producción de sentido, ¿no? Cada vez que muere un chavista quemado, como ocurre, o baleado, como lo he visto en videos, por las guarimbas o por estas nuevas formas de la derecha que hay, ¿no? Jóvenes prácticamente sin futuro, jóvenes, te digo, muy jóvenes,
14, 15 años, 13 años, a veces niños, ¿no? Drogados que los mandan a hacer estos actos vandálicos, ¿no? Y bueno, y ahí en esos casos son, digamos, las muertes que provoca el enfrentamiento. Ahora cuando es son las fuerzas de seguridad bolivarianas, ahí no, es el Estado que reprime. O sea, siempre se dice de esa manera, ¿no? Sí, igualmente al final de la cosecha va a ser el Estado el que va a tener que reparar los daños, ¿no es cierto? El que tiene que garantizar la vida y la seguridad es el Estado, sean muertos. De un lado o del otro. Sí, la Sí, responsabilidad siempre es del Estado. La responsabilidad siempre es del sí. Estado. Me parece como que al hacer diferencia de que los que se mueren en realidad son chavistas o los que se mueren son de la oposición, en realidad hay una situación de un resquebrajamiento muy importante del Estado de Derecho, que no está garantizando que el proceso sea, digamos, en paz. Eso probablemente, no sé si a lo mejor hago una mirada muy, muy despolitizada y más jurídica, pero eh, No, es una mirada muy correcta de la realidad, Daniela. Todo el mundo dice que en este momento Venezuela pasa por un momento de ingobernabilidad y de problemas enfrentamiento entre los poderes, ¿no? La Asamblea Nacional, que es de mayoría de la oposición, desconoce las resoluciones del Poder Judicial. El Poder Judicial ha declarado a la Asamblea Nacional en desacato. Y bueno, hay un gran problema. Entonces este llamamiento a las elecciones, a la Asamblea Constituyente por parte de Maduro, es una forma de intentar buscar una salida para este estado de impas en la gobernabilidad de Venezuela. En realidad, claro, ¿te acordás que habíamos visto que Venezuela tiene 5 poderes? Vamos a recordarlo. sí, es verdad. Ujú. Bueno, los tres poderes normales, Y ¿no? El sí, ejecutivo, el y después legislativo y el tiene judicial. 2 poderes más. que son el poder electoral Ajá. y el poder ciudadano. Y para Dentro nosotros en nuestra formación es algo. exótico. eh, sí, no, nosotros no. ¿Cómo se expresa el poder ciudadano, por ejemplo? Entonces, es interesante lo que estás colocando, porque una de las cosas que tiene que ver con el poder ciudadano es la autonomía que se les quiere dar, mayor autonomía y poder a las comunas, ¿no? Que tienen un sistema de organización mucho más cercanos a la gente de lo que son las intendencias, ¿no? Entonces, eso también es una forma de mayor participación del poder ciudadano. Mira, acá encontré una cosita que dice, el Ejecutivo está representado por el presidente y el vice, el Legislativo por la Asamblea Nacional, el Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, el Ciudadano por un Consejo Moral Republicano y Electoral, Consejo Nacional Electoral. Ahora habría que ver cómo es el juego de poderes ahí. Para nosotros es bastante novedoso. Ecuador también tiene, ¿no es cierto?, 4 poderes o 5. Ecuador también tiene 5 poderes. Ecuador también tiene 5 poderes. Lo que pasa es que ahí también hay una cuestión que también pasa lo mismo en Bolivia, que no son estados, digamos, hijos de la Revolución Francesa, porque son estados plurinacionales y pluriétnicos. Entonces, donde a veces coexisten diferentes ordenamientos jurídicos. Tanto sea principalmente pienso en Ecuador también que sigue ha profundizado un poco más el sistema de Venezuela, ¿no? Donde además de haber otro tipo de representaciones políticas para esas etnias que viven dentro del país, también hay también, digamos, una nueva forma de legislación complementaria para ellos, porque la idea es que no se le aplique la misma ley del sistema de derecho liberal, digamos, para todo el mundo, sino que vayan conviviendo diferentes estamentos, ¿no? De acuerdo a sus etnias. No sé si el poder ciudadano ha llegado a ese punto en Venezuela, pero sí ha llegado a ese punto en Ecuador
y en Bolivia, que son constituciones un poco más modernas, que han tomado como base la de Venezuela, pero han profundizado los procesos, ¿no? Sí, creo que un poco Ecuador y Bolivia no tienen la posición geopolítica que tiene Venezuela y la importancia que tiene el tablero internacional, la producción petrolera de Venezuela y la cercanía con Estados Unidos. Eso hace que se esté más en vista y cualquier cuestión que se haga en Venezuela va a ser siempre mucho más notoria, aunque no llegue tan lejos como la de Ecuador o la de Bolivia, pero va a tener mayor impacto en la prensa internacional. Porque no olvidemos quiénes son los máximos críticos de la política de Venezuela. Originalmente eran España y Estados Unidos y ahora tenemos el renacimiento de la prensa argentina y creo que también de la prensa brasileña, Ramiro, sobre Venezuela, ¿o no? Sí, y también de la prensa europea en bloc. Sí, pero la de España fue la primera que atacó, que tomó como hijo directo de los reclamos, era Venezuela y luego Estados Unidos. Y ahora sí se ha masificado a los demás países. Pero creo que justamente eso es fruto de la posición que tiene Venezuela y de la riqueza petrolera. Lo mismo pasa que en algunos países como pasaba con Libia, de Gaddafi, que estaba cerca de Europa, y otros países con regímenes muchísimo más atroces que el de Libia, en África, no recibían ninguna crítica de la prensa y de los gobiernos internacionales. Concuerdo perfecto y plenamente con lo que estás diciendo, Osvaldo, pero inclusive voy un poquito más allá, porque además de ese lugar estratégico que tiene Venezuela dentro del concierto mundial, porque tiene mucho petróleo y está muy cerca de los Estados Unidos, mucho más cerca que los países del Medio Oriente, donde aún así Estados Unidos hace y deshace como quiere, también tiene un peso simbólico muy importante y que le es muy beneficioso a todo el mundo. No nos olvidemos que aquí, tanto en los actos en contra de Dilma Rousseff a favor del impeachment, como en los cacerolazos en Argentina, una de las creencias más fuertes que había entre todos los manifestantes era que nos íbamos a convertir en Venezuela. Los carteles que se podía leer no a la venezualización de Brasil, decían. Y no queremos ser Venezuela, decían en Argentina. Todavía lo siguen diciendo los políticos de Cambiemos, todavía siguen diciendo lo mismo, miren Venezuela, que así hubiese sido Argentina, así hubiese quedado Argentina. Siguen con el mismo discurso. O sea que Venezuela es muy funcional simbólicamente a todo este proyecto, ¿no? Estamos mal, nos va mal, pero es el sacrificio que hay que hacer para no ser Venezuela. No ser Venezuela y que no vaya peor. Por eso que justamente son la prensa de Brasil y de Argentina se atacan tanto lo que está pasando en Venezuela. Eso no significa que, como muy bien había apuntado Daniela, que la situación en Venezuela esté bien. No, está terrible y en muchos aspectos no se están respetando los derechos, eso nadie podía dudarlo, que está pasando eso. Lo que pasa es que también tenemos que ver un poco si Venezuela está mal, por ejemplo, está mal con relación a qué, ¿no? Porque si pensamos en la Venezuela antes de Chávez y la Venezuela de ahora, vemos que está mucho mejor ahora que antes, y eso significa, ahí podemos encontrar la clave de por qué tanta gente fue a votar por la constituyente. En realidad toda esa gente que fue a votar por la constituyente no fue a votar por Maduro, fue de alguna manera a votar en contra de la violencia de la derecha y para tratar de tener una salida que no sea la salida de la derecha. Pero, por ejemplo, en la época de Chávez, una cosa que los venezolanos no quieren resignar, que no es, por ejemplo, a la conquista de una jubilación. Antes de Chávez no había jubilación, por ejemplo. Otra cosa que no quieren resignar ellos es no quieren resignarse a perder la política de viviendas, ¿no? Desde la época de Chávez hasta ahora se construyeron 1.700.000 viviendas. Y de la época del 2012 para acá se construyeron 600.000 viviendas en la época de Maduro, o sea que no es poca cosa. Y qué interesante, Osvaldo, porque aquí en Brasil cada 2x3 aparecen reportajes relacionados con algunos inmigrantes venezolanos que piden asilo político en Brasil, que siempre son aproximadamente unas 200 personas, más o menos 300 personas como mucho, que están en los estados del Amazonas, que son los que son limítrofes con Brasil.
Claro, pero nada se dice, por ejemplo, de los 5 millones de refugiados colombianos que hay en Venezuela, a los cuales el gobierno venezolano inclusive les entregó 280.000 viviendas. O sea, 200 refugiados venezolanos en Brasil es una noticia que está en todas las cadenas televisivas mostrando la crisis, y miren lo que nos hubiera pasado si nosotros seguíamos con Dilma Rousseff y con el Partido de los Trabajadores. Ahora, ese otro pequeño dato de los 5 millones de colombianos que viven en Venezuela, eso no se dice absolutamente nada. Decir que hasta la llegada de Chávez no había un sistema único de salud en Venezuela, y que ahora el sistema de salud es uno de los mejores de América. Sí, tampoco había acceso a la educación como hay ahora, ni tampoco había acceso, bueno, a la salud, como bien dijiste, y a la posibilidad de la mejora económica. Era un país que tenía dos clases muy marcadas. Sí, y actualmente Venezuela tiene un 21% de pobres, pero cuando llegó Chávez al poder era 48,6% la cantidad de los pobres. O sea, esas cosas la gente, digamos, lo ha demostrado en las urnas el domingo, que no están resignados a perderlas, y por eso ha ido a votar. Eso no significa que hayan votado a favor de Maduro, lógicamente, ¿no? Han votado a favor de un proceso que está en marcha y que lógicamente habrá que ver cómo sigue. Para eso está la constituyente, que es una constituyente muy amplia, ¿no, Daniela? ¿No? Sí. Puede salir cualquier cosa de ahí, pero bueno, es amplia como también fue amplia la convocatoria. No se presentaban los partidos políticos, cualquier persona individual podía presentarse. Si mal no me equivoco, se presentaron a las elecciones 50.000 candidatos a constituyentes. Y después de ahí, bueno, hubo primarias y más o menos se llegó a un número, y van a elegir 500, un poco más de 500 representantes para poder ver cómo se organiza nuevamente el Estado, qué se modifica, qué no se modifica. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque el hecho de que haya ido gente a votar es un primer paso, pero va a ser una constituyente en la cual la oposición no participa. Entonces eso, lógicamente, le va a restar un poco de legitimidad, ¿no? Estamos llegando al final, me parece, del programa. Y estamos llegando al final del programa, gente. Vamos a despedirnos, vamos a escuchar una canción de despedida. Vamos a escucharlo a Tonolec, y se me ha ocurrido poner una canción de Soda Stereo cantada por ellos, que es En la Ciudad de la Furia. En la Ciudad de la Furia, cantada por un grupo de música étnica, ¿no? Por Tonolec. Les recordamos que este programa se emite por las radios RCA Oficial y Las Voces del Muro. Y que nos pueden también contactar a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y que pueden escuchar también este programa nuevamente, o los programas anteriores, o leer las notas que se escriben en nuestra página de internet www.cafemercosur.com. Bueno, hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia.
entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer entre la niebla, entre la niebla. Un hombre al lado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo. Nada cambiará con un aviso de turba. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve, ay tan susceptible. Es el destino de furia, es lo que en sus caras persiste. Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarte bien y desaparecer